tiene la palabra el diputado Gabriel Boric. Muchas gracias, presidente. Para quienes somos autonomistas, la transformación radical de la sociedad es, en último término, una transformación sin lugar a dudas cultural. En ella van envueltos todos los colores que orientan nuestro horizonte. Y es que entendemos que la diversidad de expresiones del humano radica en un valor irreductible que nos define como tales. Entendemos en ese sentido que el mundo que habitamos está compuesto por un multiverso de formas estéticas, políticas y sensitivas que estructuran el modo en que las comunidades y los individuos habitan y entienden el mundo. Pese a ello, y desgraciadamente, la modernidad y el capitalismo han hecho retroceder progresivamente la igual expresión de ese mapa cultural, estandarizando las formas de convivencia y goce, ancladas en lógicas que son individualistas, mercantiles y, por cierto, patriarcales. El camino recorrido hasta ahora en nuestro país en materia de institucionalidad cultural ha sido muchas veces lento y también con retrocesos, pero ha permitido, y esto hay que reconocerlo, poco a poco ir dándole más preponderancia a la participación de los actores culturales en la elaboración de las políticas culturales. ¿Por qué entonces, y esta pregunta es importante ponerla sobre la mesa, es importante para nosotros los autonomistas la creación de este Ministerio de Cultura? Porque representa un paso adelante que es inédito en nuestra historia. Significa una conquista principalmente del mundo cultural organizado, de una estructura legal y política con el calibre nacional mínimo para procesar la tremenda complejidad que tienen los desafíos culturales que hoy enfrentamos como país. Esto es el fruto de una lucha que hace muchos años vienen dando diversas organizaciones del mundo de la cultura, también en regiones. Y es junto a muchas de ellas que hoy queremos proyectar un ciclo de transformaciones profundas de significado que nos permita enfrentar la crisis cada vez más presente de los viejos paradigmas e ir ganando para el pueblo mayores derechos, entre ellos el derecho a la cultura. De nosotros y nosotras dependerá poder dotar en el futuro a este instrumento institucional que será el Ministerio de un plan político de transformación que sea contrahegemónico, que le gane el sentido común al mercado y lo modele en función del deseo de las comunidades, para el goce colectivo, para los afectos en que nos reconocemos genuinamente hermanos y humanamente plenos. De todos nosotros dependerá que el Ministerio de Cultura no se transforme en un botín para pagar favores políticos ni en una estructura burocrática que reproduzca la lógica dominante de la cultura como asistencialismo. Y que no sirva, por cierto, para seguir reproduciendo las lógicas de suplantación, desintegración y subordinación que hemos visto muchas veces desplegarse en anteriores gobiernos, que son funcionales al proyecto cultural nacionalista, colonizante y neoliberal del poder financiero en Chile. En este sentido, este es un paso importante y lo celebramos, porque es un paso importante en la disputa cultural que por tal es de muy largo aliento y, por lo tanto, desde el Movimiento Autonomista y el Frente Amplio hacemos nuestra. Creo importante también, como han hecho otros parlamentarios, relevar la importancia del nombre. El que exista un Ministerio de las Culturas, en plural, las artes y el patrimonio, supera una mirada unívoca para valorar la diversidad cultural presente en nuestros territorios, en comunidades y diversos pueblos que hoy día conviven al interior del territorio que llamamos Chile. Y estos pueblos y diversidades deben tener autonomía para determinar cómo se expresan culturalmente, y eso es fundamental que el Ministerio lo reconozca. Así, tenemos que reconocer a nuestros pueblos originarios, entendiendo que estos no son parte del pasado. En Magallanes, los Yaganes, los Selknam, los Onas, los Cahuéscar, sino que conforman la historia, el presente y el futuro de un país multicultural que debe saber proyectarse en el respeto a las culturas que nos anteceden. Asimismo, creemos que esta nueva orgánica tiene una tremenda posibilidad en materia de descentralización, ya que se faculta de manera expresa en el texto de la ley a los Ceremis de Cultura para diseñar e implementar programas propios atendidas las identidades y particularidades culturales de la región. Qué importante que nos tomemos este artículo en serio, ministro. Esto
es no solo implementar y proponer políticas, sino también ejecutar planes y programas nacionales que tengan autorización para crear los suyos, sus propias bajadas en función de sus propias características y particularidades, adaptando estos planes nacionales a las características regionales y entregando a las regiones las facultades que posibiliten la toma de decisiones desde y para los territorios. La aspiración que tenemos desde el autonomismo es que una vez aprobada esta institucionalidad que ha sido largamente debatida, podamos abocarnos a construir un nuevo proceso de relación con la cultura, que no la cosifique, ni la separe de las personas, ni la vea como un bien de consumo solamente, donde se reconozca como parte de cada territorio y comunidad, para dejar de considerarla un producto que está supeditado al mercado, silenciando su existencia viva en cada rincón del país. Sin esta valoración y sin este reconocimiento resulta imposible pensar en la recomposición de un tejido social donde el pueblo recupere la confianza en el otro y se apropie nuevamente de los espacios públicos. Por eso es tan importante también las posibilidades que entrega este ministerio. Esperamos a su vez que la nueva institucionalidad nos permita valorar nuestras expresiones culturales y a los trabajadores de la cultura, porque son trabajadores y trabajadoras que durante muchos años se han sacado la cresta en condiciones indignas, con tremendas precariedades, para levantar cultura para el pueblo desde los territorios. Y por una parte, aquellos que pertenecen actualmente a la institucionalidad del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes logren regularizar su situación laboral, como también señalaba el parlamentario que me antecedió. Por otro lado, los artistas, los cultores, los gestores y todos aquellos que muchas veces tienen que, cachen el absurdo, pagar por trabajar y que han sostenido con su quehacer la riqueza artística de nuestro país, aquellos que, sumidos en una intermitencia laboral, se ven impedidos a contar con un sistema de salud, de seguros, de previsión, de vacaciones, derechos básicos de cualquier trabajador, esperemos que con esta institucionalidad puedan avanzar en esto. Hay algunas cosas que mejorar, por cierto. Sobre la institucionalidad indígena, es menester señalar que su posición en el articulado del proyecto contradice el tenor de su espíritu. Si este es un ministerio de las culturas, no puede subordinarse la representación de los asuntos de los pueblos originarios a la Subsecretaría de Patrimonio, expresando la situación folclórica en la que está razonando el legislador cuando aborda el tema indígena. En el futuro esto va a traer consigo problemas que son importantes y que van a requerir crear una nueva institucionalidad que goce de mayor independencia y presupuesto, capaz de coordinar a las comunidades indígenas con los asuntos que son de su incumbencia tanto a nivel ejecutivo como legislativo. Respecto a este punto, la tarea es aún más grande. Nos tenemos que poner al día en materia internacional, porque en términos de lo dispuesto por los artículos 2.1 y 6.1 del Convenio 169 de la OIT, instrumento internacional ratificado, por cierto, por el Estado de Chile, este se compromete a asumir una acción coordinada y sistemática que garantice la participación y protección de los pueblos interesados en términos del ejercicio de sus derechos políticos, económicos y culturales. Esto implica, como mejor versión, que esperamos estemos a la altura de este compromiso estatal, la creación de cuotas parlamentarias especiales para los indígenas, las cuales solo podrán estar cubiertas de manera idónea mediante la integración ministerial de sus consejos indígenas con estos cupos. Esto se debe a que la forma de representación indígena propio de su derecho consuetudinario no son las mismas que las de nuestra democracia. Y eso tenemos que entenderlo, tenemos que entender que hay una diversidad de maneras de ver el mundo en el territorio que llamamos Chile. Por último, la creación del ministerio, desgraciadamente, no va aparejada a un compromiso presupuestario idóneo. Estamos muy lejos aún del 1% del PIB recomendado por la UNESCO y por el cual se pugna a nivel latinoamericano. Y esto es grave, entre otras cosas, porque impide ir superando la lógica precarizadora de la concursabilidad, de la cual fuimos críticos en el discurso de aprobación el año pasado. Solo en la medida que se cuente con un mayor presupuesto basal, podrán ir integrándose mecanismos cada vez más amplios de cobertura, promoción, formación y financiamiento de la gestión artística y cultural que permitan ir dejando progresivamente atrás la dependencia que un amplio sector del mundo de la cultura establece con el Fondart.
Iniciativas que hemos empujado desde el movimiento autonomista a nivel del Frente Amplio y de la candidatura de Beatriz Sánchez, como son la creación de programas de puntos de cultura, se vuelven virtualmente imposibles o débiles en el contexto de un presupuesto tan exiguo. Necesitamos que se aumente la acción presupuestaria y vamos a luchar por ello. Muchas gracias.